Hola, ¿qué hay? Muy buenos días a todos. Me presento, soy José Francisco Bonet, soy el director comercial de A Plus Certification. Y bueno, quería agradecer en primer lugar a Startup que haya organizado este webinar, ¿vale? Y sobre todo que nos haya invitado a Plus a participar como ponentes para tratar de resolver todas las dudas que hay ahora mismo en el sector, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental de este webinar. Resolver las dudas porque hay mucha falta de información, tenemos consultas diarias. Bueno, el objetivo fundamental es ese, saber qué empresas están afectadas, las sanciones pertinentes, los plazos que hay que cumplir y sobre todo cómo obtener el NIS 2 con la labor de consultoría, que en este caso desempeñaría Startup, y la certificación que es COSADA Plus. Hasta la fecha lo que sabemos es que hay una directiva NIS 2, que la fecha de transposición era el 17 de octubre, todos los países de la Unión Europea tenían esa fecha para realizar la transposición. A día de hoy, aquí en España no se ha hecho una transposición, pero mientras tanto, la Unión Europea lo que ha hecho es sacar un reglamento de aplicación directa para las empresas del sector TIC, ¿vale? Este reglamento entró en vigor ya el 7 de noviembre, ¿de acuerdo? Para resolver todas estas dudas, tenemos como ponentes a Jorge Castro, que es el director de tecnologías de la información de A Plus, y Pedro Fernández, que es el director técnico de Startup, ¿de acuerdo? Al final del webinar tendremos un espacio para ruegos y preguntas. Ya intentaremos resolver todas las dudas que os vayan saliendo. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, voy a dar pie a Jorge Castro para que comience su ponencia. ¿De acuerdo? Jorge, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Tal como comentaba mi compañero, me presento. Yo soy Jorge Castro, el director de la área de certificación de sistemas de gestión de tecnología de INAPLUS. Eh, este webinar lo vamos a dividir en dos fases, vamos a llamarlo de esta manera. Una primera fase vamos a explicar lo que este nuevo reglamento viene a solicitarnos en el punto de vista de requisitos tanto documentales como de auditoría. Y luego Pedro Fernández es el que va a estar un poco explicando, ¿no? Desde toda la parte de la directiva, toda la parte de consultoría y toda la parte de implantación del propio, lo que es el propio sistema, ¿no? Como muy bien ha comentado mi compañero, sí, una vez más recalcar, de momento en España no tenemos una transposición. Sí es cierto que el próximo lunes 18 de noviembre hay lo que nosotros llamamos COFEMS, que es una reunión de todas las empresas que estamos acreditadas para la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Y allí se va a tratar la homologación que ya sabéis que se está dando desde A Plus entre algunos esquemas nacionales de seguridad y la directiva NIS. En este COFENS se va a terminar de matizar todos estos puntos, sobre todo como muchas empresas así no lo estáis requiriendo. Ese listado, ¿no? Que debería aparecer, al igual que aparece en el Esquema Nacional de Seguridad. Oye, ¿dónde veo yo que ya tengo un certificado de NIS 2? Pues todo esto se va a aclarar el día 18 en el COFEMS. Entonces ya os adelanto que ya sabéis que desde A Plus nosotros ya estamos ofreciendo los perfiles de cumplimiento del NIS 2. Estos perfiles de cumplimiento sabéis que si bien tenéis que tener un esquema nacional de seguridad categoría alta, si ha pasado los 6 meses desde la última auditoría, nosotros estamos ofertando para que cumpláis con el perfil de cumplimiento. Y esto ya lo podemos hablar en la parte de ruegos y preguntas. Y si no, estamos haciendo una equivalencia a aquellas auditorías que son de nuevas auditorías con categoría alta y estamos ofertando tanto la categoría alta como el perfil de cumplimiento de NIS 2. Bueno, eso a nivel comercial ya lo podéis ver, unas pequeñas diferencias, pero son muy pequeñas las diferencias entre un NS de categoría alta y el esquema nacional y el perfil de cumplimiento de NIS 2. Bueno, como muy bien ha comentado mi compañero, sabéis que la Unión Europea ha sacado estos reglamentos. Nosotros
en la parte de certificación simplemente os vamos a comunicar qué es lo que nosotros vamos a pedir a nivel de documentación y qué vamos a hacer a nivel de la auditoría. Primero que todo, esto, los digo, os vamos esto va a profundizarlo Pedro, pero como ya sabéis, las empresas, el alcance que está afectada a las entidades por el NIS 2 son aquellos todos proveedores de servicios DNS, incluyendo los que tienen los registros de nombre, servicios de la nube, todos aquellos que abarquen proveedores de computación y en la nube y centros de datos, data centers y plataformas en línea, incluidos mercados, motores de búsqueda y redes sociales. Esas son las empresas afectadas y todos los subsidiarios, por supuesto. Requisitos generales, pues evidentemente, como ya se ha hecho anteriormente y no estamos descubriendo la rueda, porque a su vez eh, todos los sistemas de gestión y sistemas de información ya así lo requiere, pues evidentemente tiene que haber una gestión de riesgo. Esto se profundizará, perdón, más adelante. Lo más importante, que es lo que también ha cambiado este año el Esquema Nacional de Seguridad, es la notificación de incidente. Tiene que haber una notificación de incidente. En España, de momento, lo estamos haciendo en NS con INES y, evidentemente con el Centro Criptológico Nacional. Cada país sacará lo suyo, pero esa notificación para que todos estemos enterados y todos actuemos como una misma gestión, ¿no? Una mínima gestión que se suele decir para abordar todos los incidentes de seguridad. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, tiene que haber una política de seguridad que sustente todas esas reglas de juego de nuestro propio sistema de gestión. Uy, eso es. Em, Estas medidas de seguridad, evidentemente, esto está sacado, es importante, de este último reglamento, como ha comentado mi compañero José Francisco Bonet. Entonces, todo esto no ha cambiado desde la transposición y no viene a inventar ninguna regla de juego, simplemente la política de seguridad viene a establecer los objetivos, roles y responsabilidades. A ver, todos los que estáis aquí sabemos lo que es cualquier sistema de gestión, el NS y la 27001, por nombrar algunos, sabéis que no cambia absolutamente un poco la documentación mínima exigible, si hay algunos matices, pero realmente no cambia, pues evidentemente el NIS 2 tampoco viene a modificar estas reglas de juego. Entonces, política de seguridad, gestión de riesgo, pues evidentemente tiene que haber una metodología. Aquí sí que viene a modificar una pequeña parte del esquema nacional de seguridad, porque en el esquema me exigen que sea Marguerite, aquí podemos elegirlo, pero claro, siempre y cuando no vayamos con perfil de cumplimiento, pero si vamos con perfil de cumplimiento, nosotros como auditores os vamos a exigir que tengáis Marguerite. Si vais con un esquema, como una certificación única de NIS 2, podéis tener la que queráis, por supuesto. Y luego, en gestión de incidentes, simplemente lo que nosotros estamos pidiendo es desarrollar procedimientos para la detección de incidentes. Si tenéis una 27001, realmente no tenéis que hacer mucho más. Eso, bueno, eso ya Pedro también lo explicará más adelante, pero eso como nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista que vamos a exigiros a nivel de auditoría. Importante, si estáis también con perfil de cumplimiento de NIS 2 bajo el Esquema Nacional de Seguridad, evidentemente vamos a pedir también que estéis dados de alta en INES. ¿Vale? Eh, Siguiendo la parte de continuidad y cadena de suministro, como muy bien sabéis, como hemos visto al principio, estas empresas afectadas adicionales a las que ya teníamos en conocimiento, al final, tanto en el Esquema Nacional de Seguridad, y disculparme que haga tanta relación con el esquema, pero es que al final es un poco más de lo mismo, el esquema en sí, su propósito principal fue empresas del Estado. Pero ¿qué sucede? Existe una cadena de suministro. Esta cadena de suministro evidentemente viene a, a dar respuesta a la necesidad de que todas esas personas y empresas que trabajen para mí, que yo soy una empresa afectada, tienen que tener unos mínimos de seguridad. Pues el NIS 2 viene a ser igual. A pesar que a lo mejor yo soy una empresa que no me va a afectar directamente, me puede afectar indirectamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi proveedor me lo va a pedir, mi cliente final me lo va a pedir. No sé, lo importante es que
que tengáis que determinar toda la cadena de suministro que afecte a las actividades que van a ser tratadas en el alcance de un NIS 2. Por ello, evidentemente, este nuevo reglamento viene a dar una respuesta que en temas de continuidad de negocio hay que desarrollar los planes y la recuperación ante desastre, no solamente de lo que me afecte directamente a mí, sino de lo que me afecta indirectamente, o sea, a mis proveedores, ¿vale? Hay que gestionar la crisis, esto no viene a dar ninguna otra respuesta más que gestionar la crisis como ya lo estamos haciendo en una ISO 27, en una ISO 20000, en un esquema nacional de seguridad categoría alta. Pues ese vía, esa detección de necesidades es lo que está pidiendo el NIS 2. Y luego la seguridad de los proveedores, implementar la política de seguridad para la cadena de suministro, lo que comentaba anteriormente. Esa cadena de suministro tiene que estar garantizada o bien por continuidad en su gestión de incidentes, porque evidentemente me lo invento. Si yo tengo una plataforma de data center de estas que hay en la nube, Azure, Google, Amazon Web Services, cualquiera que yo tenga, u otra de algún proveedor más privado. Evidentemente, a mí no me ha afectado ningún incidente de seguridad, pero a lo mejor si esas plataformas han sido afectadas, evidentemente yo tengo que dar esa respuesta, ese conocimiento que ha sucedido si mi entorno se ha visto afectado. Por eso, evidentemente, la seguridad de proveedores es fundamental. Requerimientos a nivel de documentos. Una vez más os comento que Pedro va a ver toda esa parte de requerimiento y de actuaciones a nivel de implantación de un sistema. Pero volvemos a lo mismo, pues tiene que haber esa política de seguridad, planes de continuidad, como no puede ser de ninguna otra manera. Evidentemente es importante que si yo soy afectado dentro de mis actividades, en el alcance, si tiene que tener algún RTO, algún RPO, esos objetivos de tiempo de recuperación. Si es así que me lo están exigiendo, ya sabéis que, por ejemplo, si sois un data center, los clientes siempre te van a exigir, oye, yo quiero mis servicios, me lo invento, en 4 horas restaurado o disponibles un 99%. Evidentemente, nosotros tenemos que ser capaces que nuestros planes de continuidad demuestren la eficacia a nivel de objetivos de tiempo. Y por último, tiene que ver esa política de proveedores que nosotros vamos a pedir. Tenéis que tener identificados todos vuestros proveedores y cuál es la criticidad de los mismos. ¿Por qué? Porque tienen que documentar los riesgos de cada uno de estos proveedores. Tanto aquí dice externos, pero yo también diría, a veces pueden existir proveedores internos. Entonces, tanto los internos como los externos tienen que estar documentados. Como veis, este nuevo reglamento no cambia prácticamente en lo absoluto lo que ya teníamos, pero sí que viene a dar ese criterio de esas necesidades mínimas. Eh, Requerimientos técnicos, vuelvo a lo mismo. Aquí, como auditores, ¿vale? Nosotros no vamos a ver otra cosa más que una adecuada segmentación de la red, una adecuada protección contra malware. Evidentemente, los software de detección tienen que estar actualizados y regulados. Bueno, ya sabéis que el Esquema Nacional de Seguridad nos exige que estén dados de alta en ese listado de software autorizado, ¿no? Producto, vamos a llamarlo producto autorizado. Aquí no, pero prácticamente ahora mismo nadie ya está con software fuera de esos productos autorizados por el Centro Criptológico Nacional. Evidentemente tiene que tener una gestión de parches y actualizaciones como lo exigen la 27, la 20 en su parte de seguridad de la información, el esquema nacional en todas sus medidas. Aquí no hay nada nuevo y sí que evidentemente aquí hay algo diferenciador con respecto a la 27, que la parte de tenéis que tener implementado el multifactor. Pero esto ya lo pedía el Esquema Nacional de Seguridad. Por ello, como veis, si leéis ese perfil de cumplimiento lanzado por el Esquema Nacional de Seguridad, o sea, por el Centro Criptológico Nacional, veréis que las medidas que te exigen son estas mismas. No hay ninguna nueva porque ese reglamento que ha salido ahora en octubre no ha cambiado prácticamente nada en las líneas de juego. Y por último, evidentemente tiene que ver la evaluación continua, como cualquier otro sistema de gestión. Tiene que haber una evaluación de la efectividad, establecer métodos de medición de objetivos, indicadores, determinar las frecuencias de las evaluaciones. De momento nosotros, bueno, esto lo voy a dejar para el final, pero desde A Plus ya sabéis que
nosotros ya lo estamos certificando y va bajo el mismo esquema actualmente que tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros vamos a pedir una evaluación cada 2 años, o sea, se hace una auditoría inicial y cada 2 años vamos a ir a auditaros, pero vamos a exigir una auditoría interna, que la puede ser startup, por supuesto, anual. ¿Vale? Esto es importante. A lo mismo que exige el Esquema Nacional de Seguridad, nosotros lo estamos exigiendo en una certificación independiente de NIST 2. Por supuesto que tiene que asignarse los responsables, porque nosotros tenemos que verificar quiénes son los responsables del sistema, una monitorización continua, implementar sistemas de informe, evidentemente esos informes de resultados de esas mediciones, realizar revisiones independientes, no solamente de auditoría interna, sino de seguridad también, ¿vale? Esos pentesting que realizáis, esas verificaciones adicionales, y actualizar esas medidas de seguridad que tenéis implementadas para ver si va cambiando sobre todo de madurez y de objetivo interno. Esto, como os dais cuenta, no ha cambiado en lo absoluto lo que ya teníamos, pero sí viene a reforzar ese criterio que nos había lanzado esa primera directiva de IS. Pues ahora estos reglamentos vienen a reforzar esa aplicabilidad de los niveles de seguridad internos de cada organización. Por último, volver a ratificar que nosotros desde Applus tenemos la opción de auditarnos desde el punto de vista perfil de cumplimiento o desde el punto de vista NIS2. Evidentemente me preguntaréis, oye, ¿y qué organismo regula esto? De momento no hay organismo que regula la certificación individual de NIS2, pero sí, bajo perfil de cumplimiento de Esquema Nacional de Seguridad, lo va a seguir regulando el Centro Criptológico Nacional. ¿Para qué me puede servir estar certificado adicionalmente o individualmente, disculpar, en NIS2? Evidentemente, si mi organización va a Europa, porque en Europa entendemos que se reconoce el perfil de cumplimiento, eso no creemos que tenga ninguna duda, pero hay alguien y hay empresas que ya nos han solicitado, no, yo quiero tener adicionalmente mi certificado único de NIS2 y que no sea un perfil de cumplimiento para presentarme en Europa, en Francia, en Alemania, en cualquier otro sitio con esa certificación. Como al final va a haber un turno de ruegos y preguntas, le cedo la palabra a Pedro. Espero que haya quedado claro esta parte. Un saludo. Muy bien, gracias Jorge. Pues nada, buenos días. Voy a compartir la presentación. Creo que ya se está viendo, ¿eh? Sí, se ve. Pues nada, se trata, pues un poco como adelantaba José y Jorge, de entrar un poco en cómo cumplir o qué requisitos nos impone este reglamento, este nuevo reglamento, NIS2, el reglamento, y cómo dar cumplimiento, pues a partir de cosas que ya podamos tener hechas en la organización. Vale. Como llevamos comentando ya desde el principio de la sesión, pues la directiva NIS2 es la que tenemos de referencia, que requiere transposición. El plazo que había para la transposición venció el 17 de octubre. A día de hoy todavía no está transpuesta. Pero bueno, no quiere decir esto que tengamos que relajarnos y decir no vamos a hacer nada hasta que se transponga, porque en el momento en que se transponga probablemente sea de aplicación rápida y haya que estar ya preparados, no dejar para el último momento el empezar a adaptarnos. Y luego, el día 17 de octubre, precisamente, la Comisión Europea publicó el Reglamento de Ejecución, el 2024-2690. Este, siendo un reglamento, ya es obligatorio y directamente aplicable en cada Estado miembro y es aplicable a algunas, principalmente al sector TIC, a los que es de aplicación NIS2, y lo que concreta ya son una serie de medidas de seguridad y cómo se tienen que implantar las medidas de seguridad que en NIS2 únicamente pues, se mencionaban de manera muy general. ¿Vale? La fecha de efecto de este reglamento fue el 7 de noviembre, con lo cual pues para las entidades afectadas ya debería de estar siendo aplicado. NIS2 lo que pretende es eliminar, pues, con respecto a NIS1, divergencias que había en su aplicación en los diferentes Estados miembros y ampliar el ámbito de aplicación
a distintos otros tipos de entidades. Como empresas o entidades sujetas a cumplir con NIS2, principalmente, aunque establece obligaciones para los Estados miembros, normas para intercambio de información entre los de Estados, principalmente como entidades afectadas, lo que tenemos que saber es que establece unas obligaciones de gestión de riesgos de ciberseguridad, poniéndonos una serie de medidas de seguridad o de políticas que se deben de implementar y unas obligaciones de notificación de incidentes de seguridad. Su ámbito de aplicación como criterio general es de aplicación o estarán sujetas a NIS2 todas las entidades públicas o privadas de alguno de los tipos mencionados en los anexos 1 y 2 que sean consideradas medianas o grandes empresas y independientemente del tamaño de la empresa será de aplicación entre otras pues, a proveedores de redes públicas de comunicaciones, prestadores de servicios de confianza, administración pública central o regional, aquellas que sean consideradas infraestructuras críticas o sí, sean afectados por la directiva de infraestructuras críticas y según se pueda determinar en base a las repercusiones y riesgos. Cuando nos hablamos, bueno, tengo por aquí abierto lo que es en sí el anexo 1 y 2, ¿vale? Porque esto claro, no afecta solo a lo que son entidades TIC, sino que afecta pues dentro del sector de la energía a empresas que desarrollen este tipo de actividad. Tenemos el sector del transporte, tenemos el sector de banca, de infraestructura de mercados financieros, el sector sanitario, agua potable, siempre yéndonos al tipo de entidades que aquí nos está indicando. Muchas veces pues tendremos que ir, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? A ir a revisar pues la definición que se hace en determinada directiva de actividades de investigación y desarrollo de medicamentos, como tenemos aquí el ejemplo. Vale, entonces, bueno, al final lo que tenemos aquí son los tipos, sectores y tipos de entidades que se verán afectadas por NIS2. Dentro de ellas, pues tienen especial relevancia la que es la parte de infraestructura digital y la parte de gestión de servicios TIC, que van a ser principalmente a los que afecte, luego lo vamos a ver, a los que afecte también a los que afecte el reglamento de ejecución. Y luego dentro del anexo 2 tenemos otro tipo de sectores como la gestión de servicios postales y de mensajería, de residuos, de fabricación, producción y distribución, fabricación, temas de alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y proveedores de servicios digitales a los que también va a afectar el reglamento. Proveedores de mercados en línea, proveedores de motores de búsqueda en línea y plataforma de servicios de redes sociales, ¿vale? Entonces tenemos aquí lo que es el alcance, es decir, si somos empresa mediana o grande o considerado que supere los límites de lo que se considera una mediana empresa, y prestamos servicios o estamos dentro de ese tipo de entidades, nos aplicaría directamente NIS2. Independientemente, decíamos, del tamaño, cuando entre en alguno de estos. Lo mejor ver el artículo 2.2, que es donde se detalla más concretamente qué entidades entrarían en su ámbito de aplicación. Como adelantaba Jorge, indirectamente va a afectar a proveedores, porque una de las medidas que nos pide dentro de su artículo 21, dentro de las medidas de seguridad, es el definir o garantizar la seguridad en la cadena de suministro. Con lo cual, si somos proveedores de alguna entidad que esté afectada por NIS2, seguramente algunos ya lo estaréis sufriendo y si no lo sufriréis, ¿vale? Os pedirán cuestionarios con cumplimiento de ciertas medidas de seguridad, os pedirán información, os solicitarán garantías, ¿vale? Para que ellos puedan demostrar que han seleccionado proveedores que ofrecen esas medidas de seguridad y esas garantías en el cumplimiento de medidas de seguridad. Con lo cual, indirectamente, si somos proveedores, nos va a afectar. Con lo cual, el implantar todas estas medidas e incluso poder disponer de una certificación, pues no, es un factor diferenciador y que aporta pues, con mayor relevancia lo que es esas garantías. Una vez que sabemos si nos afecta NIS2 o si estamos directamente afectados, hace una división entre lo que son entidades esenciales y entidades importantes. Bueno, los criterios los tenemos aquí básicamente resumidos, ¿vale? Si son entidades esenciales, aquellas que estén en el anexo 1 y que sean mayores de medianas empresas, que sean grandes empresas, o en función del tipo de servicio o el impacto que puedan tener una interrupción de sus actividades, un problema de sus actividades en la administración. En principio, las que no sean esenciales serán al menos importantes. Esto desde el punto de vista de qué entidades son, si somos esenciales o importantes,
bueno, cada estado va a elaborar o debería de elaborar una lista de entidades clasificándolas como esenciales e importantes. La diferencia, las medidas de seguridad son las mismas, no hay diferentes medidas de seguridad en principio en NIS 2 con respecto a si somos esenciales o importantes, pero sí es verdad que las entidades esenciales se van a considerar así porque se prevé que tengan un mayor impacto o que un problema de seguridad en ellas en los servicios que presta pueda tener un mayor impacto, con lo cual tendrá mayores riesgos y por lo tanto sus medidas de seguridad deberían de ser pues un poco más específicas y un poco más exigentes. ¿Vale? De hecho, luego lo vamos a ver, el perfil de cumplimiento del esquema nacional de NIS 2 en base al esquema nacional de seguridad establece medidas más rigurosas en el caso de entidades esenciales que en el de importantes. Y otra de las diferencias clave que hay es la diferencia en el régimen de supervisión y garantía de cumplimiento. Estas entidades estarán sujetas a la supervisión por parte del organismo que se determine en cada Estado miembro. En el caso de entidades esenciales va a haber una supervisión preventiva y reactiva respecto a posibles incidentes, es decir, no va a haber que esperar a tener un incidente para que se nos pida información o a esas entidades se les pida información sobre el grado de cumplimiento, el grado de implantación de los requisitos de seguridad. Y en el caso de entidades importantes será una supervisión reactiva respecto a posibles incidentes. Es decir, cuando se sospeche de un incumplimiento o que haya un incidente, es donde pueda realizarse esas auditorías o esa supervisión por parte del organismo o por la autoridad competente. Vale. Además de, bueno, decíamos, aparte de medidas de seguridad, nos establece también NIS 2 requisitos de notificación. Cuando tengamos un incidente que se considere significativo, tenemos ahí los criterios que establece la directiva para determinar cuándo un incidente es significativo. Habrá que notificarlo al CESIR de referencia. En este caso, pues decíamos, podremos tener en España ahora mismo, aunque esto tendrá que ser concretado en la transposición, pero ahora mismo tendríamos al CCN, tendríamos al INCIBE o, por ejemplo, a otras autoridades competentes, como en el caso de prestadores de servicios cualificados, que tienen que comunicar incidentes al Ministerio. Y además nos dice que cuando proceda notificar sin demora indebida a los destinatarios de los servicios susceptibles de afectar negativamente a la prestación de dichos servicios. Es decir, también habrá que informar a nuestros clientes en el caso de que se vean afectados los servicios que les estamos prestando. Y luego, aparte de lo que son las obligaciones de notificación, tenemos o nos establece medidas para la gestión de riesgos. Como decíamos, NIS 2 es muy general. O sea, al final nosotros tenemos aquí, pues nos dice que tenemos que tener unas políticas de seguridad, que tenemos que tener un proceso de gestión de incidentes, que se debe garantizar la continuidad de las actividades, la cadena de suministro, la seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, que tiene que haber una gestión que nos permita medir si esas medidas son eficaces, prácticas de ciberhigiene e información, uso de criptografía, seguridad de recursos humanos y soluciones de autenticación y sistemas seguros de comunicaciones. Todo esto al final, si lo vemos, pues lo que nos lleva es a un sistema de gestión de seguridad de la información. Eh, lo que nos pide es que analicemos riesgos y que basándonos en esos riesgos implantemos todas estas medidas y que midamos la eficacia de esas medidas. ¿Vale? Con lo cual, podemos basarnos en sistemas de gestión que ya tengamos implantados, como por ejemplo en el caso de ISO 27001 o en el caso del Esquema Nacional de Seguridad, que no son los únicos, puede haber otras normas o otros sistemas de gestión de seguridad de información que también se basen en el análisis de riesgos y que nos permitan ser la base para cumplir con la directiva. En el caso de ISO 27001, lo que hay que implantar es, aparte de los requisitos de 27001, que nos pide pues, que establezcamos los roles y responsabilidades, que llevemos a cabo un análisis de riesgos y que en función de los riesgos que tengamos, identifiquemos e implantemos las medidas de seguridad adecuadas para reducir el riesgo a un nivel asumible por la organización. En este caso tendremos que tener en cuenta que hay controles que vamos a tener que implantar sí o sí, ¿vale? Para dar cumplimiento a ese artículo 21 que veíamos. Se puede establecer una trazabilidad. Aquí pongo algún ejemplo. Por ejemplo, en relación a gestión de incidentes, pues tendremos que asegurar que los controles que ahí señalo de ISO 27001 están efectivamente implantados. Lo mismo en la parte de continuidad, donde ISO 27001 también nos establece controles
para gestionar lo que son toda la parte de continuidad, planes de continuidad, pruebas de recuperación, etcétera, o controles asociados a lo que es la garantía de la seguridad en la cadena de suministro. Vale. Otra opción que veíamos, decíamos, aparte de ISO 27001, también Esquema Nacional de Seguridad nos va a pedir que implantemos o que dispongamos en uno de esos controles, aunque no se basa en sistemas de gestión, la certificación en ese, sino que es en certificación de producto, pero sí nos pide también que implantemos un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, el CCN, teniendo en cuenta que a muchas entidades a las que estarán sujetas a NIS2 también deben de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, han publicado el perfil de cumplimiento específico que comentaba Jorge, que permite a través de una certificación en Esquema Nacional de Seguridad cumplir con los requisitos de NIS2. Este además es posible certificarlo, como comentaba Jorge, y este perfil nos incluye, entre otras cuestiones, una declaración de aplicabilidad que, como decíamos, nos diferencia entre entidades esenciales e importantes. ¿Por qué lo diferencia? Si NIS2 realmente no diferencia medidas de seguridad para entidades esenciales o importantes, nos dice que tiene que haber una serie de medidas, porque como comentaba anteriormente, en principio una entidad esencial tendrá un mayor impacto, un problema de seguridad en una entidad esencial tendrá un mayor impacto que una entidad importante, por lo tanto eso repercutiría en el análisis de riesgos y se estima que deba de cumplir unas medidas de seguridad más estrictas. Por eso vemos que aquí una entidad esencial tendrá que cumplir 14 medidas en nivel alto, 27 en nivel medio y 31 en nivel básico, mientras que en una importante pues ya las de nivel alto se bajan a 6 y siendo 28 en medio y 34 en nivel básico. Hay un menor número de medidas de seguridad a implementar. El perfil de cumplimiento, la guía que publicó el Centro Criptológico Nacional, y lo comento aquí porque nos ha surgido esta consulta muchísimas veces, ¿vale? Es que nos dice que una organización con su sistema de información actualmente certificado en categoría de NS, alta de NS con alcance adecuado, cumple con los requisitos de ciberseguridad de la directiva NIS2. Si no está certificado en NS o lo está en categoría media básica, tendrá que adoptar medidas adicionales para poder cumplir con NIS2. Subrayo ahí la parte de alcance adecuado, porque la mayoría de las consultas nos vienen porque, como se dice que está certificado en categoría alta, pues ya cumple con NIS2, pero se olvida de la parte del alcance adecuado. Entonces, alcance adecuado, desde nuestro punto de vista y analizando lo que es el perfil de cumplimiento y los requisitos a implantar, el alcance adecuado no es solo considerar que los servicios y la información que están sujetos a NIS2 están dentro del alcance del certificado del NS, sino que la categorización del sistema también tiene que ser adecuada. ¿Vale? Yo puedo poner, por ejemplo, tener una certificación alta en NS si solo pongo mi confidencialidad en nivel alto, pero no la disponibilidad. Eso no me implicaría, al yo tener una certificación, yo tendría una certificación en NS nivel alto, pero esa certificación en NS, al no tener alta la disponibilidad, no me va a exigir que implante un plan de continuidad, que haga pruebas de continuidad o que disponga de medios alternativos, con lo cual no estaría dando cumplimiento a uno de los requisitos de NIS2. Entonces, uno de los factores clave a la hora de implantar o de determinar si mi NS alto cumple, no es solo que los servicios, sino que además la categorización del sistema sea la adecuada. Y luego además el perfil de cumplimiento pide una serie de requisitos opcionales que son opcionales para cumplir con el NS, pero que son requeridos para cumplir con el perfil de cumplimiento. En este caso, por ejemplo, pongo aquí un fragmento de la declaración de aplicabilidad. En la parte de la izquierda tenemos el requisito del NS y, por ejemplo, la medida, el EXP1, que si no recuerdo mal es la parte de inventario de activos, nos dice que aplica los requisitos que tiene fundamentales, tanto lo mismo para categoría básica como media o como alta. Pero en el caso de querer cumplir para una entidad esencial, además debería de implantar los refuerzos 1, 2, 3 y 4 y en el caso de las importantes el refuerzo 1. Con lo cual, pues yo aquí realmente, aunque estuviera certificado en NS y tuviera aplicados estos requisitos, debería de también tener implantados estos otros que son opcionales para el NS. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en la parte de XP4, donde para nivel alto me pide el refuerzo 1 y el 2,
pero en el caso del perfil de cumplimiento de NIS2 nos dice que además tenemos que implantar el refuerzo R4, que como vemos para nivel bajo, medio o alto no es requerido, ¿vale? Con lo cual, en resumen, nosotros consideramos que el alcance adecuado sería que los servicios estén dentro del alcance, que la categorización sea adecuada y que los refuerzos opcionales estén implantados. ¿Vale? Visto esto, también el propio perfil de cumplimiento, lo mismo que yo antes presentaba el ejemplo de los controles de ISO 27001, ya la propia guía publicada por CCN ya hace la trazabilidad entre los requisitos del artículo 21 de NIS2 y los controles o artículos del Esquema Nacional de Seguridad. Vale, como novedad, decíamos, el día 17 se publicó el reglamento de ejecución. Este reglamento, insisto, en que es de aplicación directa, no requiere transposición y es de obligado cumplimiento. Lo que hace es establecer requisitos técnicos y metodológicos de las medidas previstas en ese artículo 21 y nos detalla además en qué casos un incidente se considerará significativo a tenor de ese artículo 23 que veíamos. Nos daba antes dos pautas muy generales, pero aquí pues nos los concreta bastante más. Este reglamento no es de aplicación a todas las entidades sujetas a NIS2, sino a aquellas más orientadas a los sectores TIC. En concreto, serían los siguientes tipos de entidades: proveedores de servicios de DNS, registros de nombres de dominio de primer nivel, proveedores de servicios de computación en nube, de centro de datos, proveedores de redes de distribución de contenidos, de servicios gestionados, de servicios de seguridad gestionados, proveedores de mercados en línea, de motores de búsqueda en línea y de plataformas de servicios de redes sociales y prestadores de servicios de confianza. Con lo cual, si nos aplica NIS2 y somos alguno de estos tipos de entidades previstas en el anexo 1 o 2 de NIS2, debemos de ya empezar o deberíamos de estar cumpliendo con estas medidas de seguridad. Como decía Jorge, no es que aquí inventen nada nuevo, ni que vaya a haber medidas nuevas que no hayan contemplado ni el NS ni la ISO 27001, pero sí que tiene en algunos casos matices que hacen necesario que tengamos que revisar nuestra implantación del sistema de gestión para comprobar que se estén implantando. Pongo aquí un ejemplo, este reglamento en el apartado 342, donde nos habla de la gestión de incidentes. Uno de los requisitos que pone es que la evaluación tiene que haber una evaluación trimestral de la existencia de incidentes recurrentes en base a una definición de incidentes recurrentes que nos menciona. Vale, entonces, estos incidentes recurrentes, que a su vez, si lo vemos, serán considerados significativos y por lo tanto deben de ser notificados, en el caso del NS no nos especifica que se haga esa revisión trimestral o esa evaluación trimestral, ni ISO 27001 nos establece que la evaluación tenga que ser trimestral, con lo cual podemos estar haciéndolo bien, porque sí que el NS nos dice que haya o que se revisarán o que como consecuencia del análisis de los incidentes se revisará la determinación de los eventos auditables, o ISO 27001 es habitual que también nos pida dentro de lo que es la parte del aprendizaje de los incidentes de seguridad que se hagan revisiones periódicas, pero no nos establece esta periodicidad. Con lo cual, por eso digo, hay que casar un poco y valorar si esos requisitos concretos los estamos aplicando en nuestro sistema de gestión. Vale, pongo este de ejemplo, pero bueno, pues hay más cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, nos detalla, por poner otra cosa, el contenido de la política de seguridad, ¿vale? Nos dice qué elementos debe de contener la política y hay algunos que, pues el NS no nos exige, que podemos tenerlos por buena práctica o porque hayamos tomado como base otra política o que tengamos requisitos de otros casos y que los hayamos implantado, pero es algo que deberíamos de comprobar. Vale. Aparte de concretarnos todas esas medidas de seguridad, lo que nos hace es también, como comentaba, especificarnos cuándo un incidente tiene que ser significativo. Nos da unos criterios generales con más detalle, ¿vale? Donde nos dice, pues, por ejemplo, si puede poner en riesgo vidas humanas o si puede poner en riesgo el incidente la salud o la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Son incidentes significativos. Y además nos dice que para cada tipo de entidad se consideran incidentes significativos. Por ejemplo, en el caso de proveedores de servicios gestionados, nos dice cuando el servicio esté indisponible durante más de 30 minutos, si la disponibilidad es limitada para un 5% o más de 1 millón de usuarios de la Unión, si esta cifra es menor,
cuando se pueda haber comprometido la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información de manera malintencionada, o cuando la información comprometida en esas dimensiones afecta a más del 5% de los usuarios o a más de 1 millón de usuarios de estos servicios en la Unión. Es decir, ya nos dice, oye, si tienes un incidente, que tu servicio gestionado esté indisponible durante más de 30 minutos, ya sabes que tienes un incidente significativo, que deberías de notificarlo por lo menos al CSIR de referencia, y valorar o estudiar si lo vas a comunicar o debieras de comunicarlo, como decíamos, sin dilación indebida a los usuarios de esos servicios. Esto lo que nos va a implicar es que en nuestros procedimientos que tengamos de gestión de incidentes tengamos que actualizarlos y adaptarlos a estos requisitos para considerar la evaluación de esos incidentes y la comunicación cuando proceda, cómo se van a comunicar al CSIR de referencia. Si es verdad que a día de hoy, como la transposición de NIS 2 no está realizada y no está hecha aquí en España, pues no tenemos esa necesidad de notificación, salvo que ya nos afectase NIS 1. Pero bueno, ahí ya tendríamos implantado eso y comunicaríamos por NIS 1. Pero para las nuevas entidades a las que les afecte NIS 2, realmente pues aquí no tendrían todavía, digamos, esa obligación o ese canal para comunicar. Pero sí es importante tener en cuenta ya estos criterios y que nuestros procesos de gestión de incidentes vayan teniendo en cuenta estos criterios para que una vez traspuesta ya estemos en disposición de empezar a notificar este tipo de incidentes. Vale, ya por último, como resumen, y más o menos de tiempo voy bien porque así dejábamos un tiempo para hacer preguntas, si hubiera alguna. eh, Resumiendo un poco lo que es toda la parte de directiva NIS y reglamento. Nosotros el análisis que solemos hacer es primero ver si nos aplica NIS 2 a la organización. Si no nos aplica, la recomendación siempre es oye, implanta los requisitos, bien o a partir de la 27001 o a partir del perfil de cumplimiento del Centro Criptológico Nacional, que además tenía una certificación por posibles requisitos de los clientes, ¿vale? A los que sí puede afectar NIS 2. Si nos aplica NIS 2, tendríamos que determinar si es esencial o importante, lo cual va a tener efecto en los niveles de riesgo y en las medidas a implantar, especialmente si nos vamos por el perfil de cumplimiento del Centro Criptológico Nacional, que como veíamos distingue entre esenciales, las medidas de sobreimplantar por entidades esenciales o importantes. Y otra cosa que hay que valorar es si por tipología de empresa nos afecta ese reglamento de ejecución. Si nos aplica, a partir de ahí ya sabemos que los requisitos que tenemos serían los del perfil de cumplimiento, sumándole aquellos requisitos del reglamento. Si no nos aplica el reglamento, pues directamente implantamos el perfil de cumplimiento o la ISO 27001, teniendo en cuenta los requisitos que se determinen. ¿Vale? Y por mi parte, nada más, simplemente pues hoy agradecer tanto a Plus como a todos vosotros los que estáis siguiendo el webinar, agradeceros vuestra atención y si alguien tuviera alguna pregunta, pues tenemos por aquí un apartado de preguntas y respuestas para que planteéis si os surge alguna duda y si os surgiera en el futuro, pues tenéis ahí nuestros datos de contacto para poder contactar con nosotros más adelante. ¿No hay preguntas? No llegan Parece de que no. momento. Todo lo hemos bordado. Eh, Yo creo que de momento no veo ninguna pregunta. O sea Nada, que dejamos sí. un minutillo si queréis, por si alguien está escribiendo algo y Sí, 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 tarda. sí, 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 sí. bueno, no obstante, si ahora no hay preguntas y luego surgen, tenéis los datos de contacto de Startup. Ellos os responderán las cuestiones que planteéis y si alguna hay que derivarla a Plus, ellos nos la harán llegar, ¿vale? De todas formas, también os enviarán todas las dos presentaciones que ha habido a los diferentes asistentes para que las tengáis. No tiene pinta de que haya alguna consulta.
No pinta, ¿no? No. No, parece que no. Bueno, pues nada, pues como hemos dicho, muchas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra entera disposición. Bueno, y esperemos que os haya servido, os haya sido útil este webinar. Muchas gracias a todos y lo damos por zanjada y concluida esta jornada. Que tengáis un Muy buen bien. día. Muchas Venga, Hasta luego. gracias. gracias. Chao, Venga, Hasta chao. hasta luego. luego.